a nuestra congregación un profeta llegaba, el que estaba en pecado no iba a la iglesia y el que iba se sentaba atrás. Hay lugares donde te van a exigir que predique un tema específico, o no toque aquel tema o no toque el otro. Ahora nosotros como evangelistas y como maestros de la palabra tenemos que entender que el pecado que nosotros tocamos es por la palabra. Y la gente se estaban yendo porque Jesús estaba hablando cosas serias y a la gente no le estaba gustando. Y Pedro le dijo, maestro, háblale más suave a esa gente porque se están yendo. Y Jesús le dijo, Pedro, si tú quieres, vete tú también, porque yo no voy a cambiar mi mensaje. ¿Por qué no se está confrontando el pecado dentro de nuestra iglesia? ¿Usted quiere que yo lo libere? No, suéltalo todo aquí. Suéltalo todo aquí. Bendiciones, mi gente, bienvenido a otro capítulo más de Mundo Espiritual con los pies en la tierra. El tema que traemos hoy es un tema impresionante. ¿Por qué ya no se confronta el pecado en nuestra iglesia? Vamos a dejar a nuestros compañeros para que ellos se estén presentando y saludando a esta bella audiencia. Dios le bendiga en el nombre de Cristo. Esperamos que este estudio sea de gran petición. Su hermano y amigo Alejandro Santos, siervo de Jesucristo. Bienvenidos, soy el doctor Joel González. Me encuentro en compañía de estos dos hombres ministros de fuego y están pues provocándonos a que liberemos algunos principios de un tema muy controvertido. Muy fuerte. ¿Cuál es el tema, profeta? ¿Por qué no se habla de pecado del día? ¿Usted quiere que nosotros que entremos ahí? ¿Por qué no se confronta el pecado dentro de nuestra congregación? Yo hago la pregunta o puse el tema, ¿por qué? Porque si nos vamos al tiempo atrás del evangelio, el tiempo atrás, yo sé que quizás no había mucha ética y cosas así, pero cuando un profeta llegaba a nuestra congregación, el que estaba en pecado no iba a la iglesia y el que iba se sentaba atrás, porque no quería ser confrontado, porque Dios hablaba y confrontaba a la iglesia. Ahora, cuando un profeta va a una congregación, todo el mundo quiere sentarse adelante, todo el mundo quiere ir, todo el mundo quiere que le ministren y todo el mundo quiere que le hablen. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha cambiado dentro de nuestra congregación que los profetas no están confrontando el pecado? Lo primero que tenemos que ir a la palabra. Vamos a la palabra, Miqueas, capítulo 3, verso 11. Dice, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. ¿Cómo? Repite eso. Y sus profetas adivinan por dinero. Repite eso otra vez. Dale para atrás otra vez. ¿Qué es lo que está pasando? Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero. ¿Qué? Y se apoyan en Jehová diciendo... Dale la cita a nuestra audiencia para que la busque, que ese es un pasaje extraordinario de Búsquela Miqueas. por ahí. Miqueas capítulo 3, verso 11. Busque Biblia por ahí. Para que vea el significado poderoso que hay allí. Madre, dice, pero mira lo que dice. Y se apoyan en Jehová. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Diciendo, no está Jehová entre vosotros, no vendrá mal sobre vosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrán de ser montanos de ruina, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Ahí está. Mira, los beneficios propios, personales, han tomado la iniciativa de entretener a un público, de motivar a un público, de hablarle a un público. ¿Sabe por qué? Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque la prédica ya no se trata de enfrentar el pecado, sino de promoverte para que te invites de nuevo. O sea, tú das un mensaje motivador, emocionalista, la gente llora, la gente brinca, la gente cae por tierra. Ya a ti te tienen como una persona que Dios te usa e inmediatamente, como se fue motivado, ese pueblo inmediatamente hacen otra reunión. Vamos a traer fulano, que fulano tiene unción, fulano a la gente le gustó. Porque eso es lo que dicen, la gente le gustó. Entonces cuando va un hombre con la palabra, no atacando a nadie, sino hablando a través de la Biblia, y tú te sientes confrontado, tú te sientes quebrantado, pero tu ego y tu orgullo no te hacen reconocer el pecado, que fue lo que hicieron con Esteban, que Esteban predicó desde Génesis hasta el tiempo de Jesús, y lo que hicieron fue que lo apedrearon. O sea, él no dijo nada fuera de orden. Él simplemente predicó la Biblia. Y simplemente lo que hicieron fue que lo apedrearon. Entonces podemos ver hoy que tenemos un grupo. Por eso es que las alabanzas están así, varón. Las alabanzas son para motivar al pueblo a que continúe.
tocando sus sentimientos y sus emociones. Mientras la alabanza más emocionalista es, más se pega, más la gente lo sigue. Pero cuando una alabanza basada a un linario o palabras que engrandezcan al Señor, no se pegan. Entonces, Joel, ¿por qué no se está confrontando el pecado dentro de nuestra iglesia? ¿Usted quiere que yo lo libere? No, suéltalo todo Libérelo aquí. ahí. Suéltalo todo aquí. Hablar de pecado Aquí no hay miedo. en los días de hoy produce incomodidad. habla. La palabra sermón significa confrontación. Cuando yo establezco mi sermón, lo que se me exige de parte del reino es que yo confronte a la congregación. ¿Qué es confrontar? Es contrastarte con lo que dice la palabra de Dios. La gente se confronta, la gente se pone bajo cuidadoso detalle, se examina. La gente obviamente se va a incomodar y algunos líderes temen que eso produzca pérdida de miembros, que emigren para otras iglesias, y ese es uno de los temores que vemos hoy en día. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo, pero cuando la santidad desaparece del mensaje, ¿usted sabe qué pasa? ¿Qué pasa? Que muchos de la congregación se molestan y se van de la iglesia. Y hay muchos líderes temiendo este tipo de migración masiva, suavizan sus mensajes, lo hacen más motivacionales, lo hacen menos confrontativos. Y el tema central de la Biblia, que es el arrepentimiento, no se predica. Así que el pecado, que debe ser la constante predicación que esté en un púlpito, en un altar, se suaviza. Jesús estaba predicando en una ocasión y la gente se estaban yendo porque Jesús estaba hablando cosas serias y a la gente no le estaba gustando. Y Pedro le dijo, maestro, háblale más suave a esa gente porque se están yendo. Y Jesús le dijo, Pedro, si tú quieres, vete tú también, porque yo no voy a cambiar mi mensaje. Yo parafraseando. Entonces, Jesús no importaba si la gente se fuera o si no si se va o si no se va. Él predicaba la buena nueva de salvación, predicaba la palabra. Entonces, hoy en día, uno como evangelista, porque nosotros somos evangelistas, vamos y predicamos un mensaje confrontativo, un mensaje confrontando el pecado, y fácilmente predicamos en esa iglesia una sola vez, no nos invitan más. ¿Entienden? Entonces, por eso los evangelistas, ¿saben lo que están haciendo? Que están predicando mensajes motivacionales que motiven a la audiencia. ¿Para qué? Para que lo vuelvan a invitar. Entonces yo digo que están negociando el mensaje, están negociando la palabra. Yo no tengo que ver cuando yo voy a predicar. Ahora, hay cosas que uno tiene que tener ética para uno decirla, porque tú sabes que no podemos parar en un púlpito a herir a la persona. Pero ya no se ven esos predicadores que confrontan el pecado, que te dicen, antes esa viejita, antes anciana, te decían las cosas así, mira, era así, lo hiciste así. Ya eso no se ve. Ya nadie ve nada. Nadie sabe nada. Respondiéndote a todo eso, te lo voy a decir sencillo. Mira, aquí dice, y sus profetas adivinaban por dinero. O sea, el ministerio ya no lo hemos tomado para beneficio de las almas. Lo hemos tomado para beneficio propio. Tenemos la inquietud y el miedo que si flojamos una palabra que confronta el pueblo, donde me dan 10,000 pesos cada vez que me invitan, no me vayan a invitar más. O sea, pierdo ese negocio, ya perdí esa invitación. Y no tan solo eso, sino que hay predicadores que tienen tarifa. Hay predicadores que cobran por predicar. Entonces, como cobran por predicar, cuando van a llevar una palabra, se ven comprometidos a no soltar una palabra desagradable en esa iglesia, porque ellos están cobrando para dar una palabra de bendición. Los profetas que tenía acá cuando Josafat fue. Yo tengo uno allí. Hay uno ahí que nunca me gusta, que no me profetiza como me gusta. ¿Por qué? Ese no se le pagaba. Porque esos profetas vivían ¿de qué? Del rey. O sea, el rey le daba su cuarto para que ellos le profetizaran lo que ellos quieran. Hay lugares donde te van a exigir que predique un tema específico. O no toque aquel tema o no toque el otro. Ahora, nosotros como evangelistas y como maestros de la palabra tenemos que entender que el pecado que nosotros tocamos es por la palabra. Claro que no sí. es dogma de hombre. No es que diga que tú te vas a poner esto, no te pongas aquello, etcétera. Eso es doctrinas, eso son reglas establecidas en la iglesia
que para el buen funcionamiento de su línea de pensamiento que tienen. Pero cuando nosotros hablamos, estamos hablando de nosotros el grupo, porque hay muchos que lo que toman es temas personales que los que dividen la iglesia y traen una contienda y un problema entre los miembros temas que no son bíblicos. Correcto, hay temas que no son bíblicos y hay temas que, por ejemplo, la figura de una congregación que es su apóstol o su pastor O su ya ha doctrina. fijado una doctrina particular. Exacto. Y se le recomienda a cualquier predicador que no se meta en temas controvertidos sobre el matrimonio, el recasamiento, la salvación, la predestinación. Son temas complejos. No, porque son temas doctrinales, donde un evangelista no puede entrar en un tema doctrinal, pero no es al tema doctrinal que nos referimos, sino es hablar de parte de Dios. No, correcto. Entonces, Correcto. ¿por qué surge todo esto en las iglesias? Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Bueno, porque se predica gracia sin arrepentimiento. Se predica gracia sin arrepentimiento. Defíneme eso. Bueno, ese es uno de los problemas teológicos más grandes que vemos en los púlpitos y los altares de hoy. La gracia se presenta como un permiso para que usted siga viviendo igual. Y la Biblia nos enseña, Pablo dice, perseveremos ante el pecado para que la gracia sobreabunde. En consecuencia, si somos salvos por gracia, como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos mediante la fe, que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Correcto. Eso no me da un permiso a mí para pecar. Eso me está diciendo que la gracia soberana de Dios es la que me sacó de la imputación que yo tenía del pecado. Que ya por mis transgresiones que yo hice, vino uno santo, inmaculado, sin ningún tipo de tacha, y se colocó en mi lugar y yo en el de él. Y él se atribuye todo mi pasado. Pero ese pasado debe quedarse ahí, porque yo debo empezar a nacer con mi nuevo nacimiento como una persona incorruptible. En consecuencia, hoy en día vemos que en muchas congregaciones no se quiere confrontar con el tema del pecado sin arrepentimiento, porque una cosa es convertirse y otra cosa es arrepentirse. Arrepentíos y convertíos, dice la Escritura. Son dos cosas que tienen que ir de la mano. Una conversión y un arrepentimiento deben estar juntos. Así es. Hay creyentes que están sentados en un banco, tienen años visitando una iglesia, pero no tienen un arrepentimiento verdadero. Genuino. Porque siguen haciendo cosas, hábitos de su vieja naturaleza. En esa misma Sí. línea de pensamiento, antes, déjelo ahí. Hemos enseñado a las personas, la mayoría, se ha enseñado de dejar de hacer lo que hacían, pero no han cambiado lo que son. Correcto. O sea, no se ha visto el fruto digno de arrepentimiento y ellos entienden que dejando de tomar cerveza, de fumar, de ir a jugar a la caraquita, ya ellos son parte de ser una comunidad cristiana. O sea, eso es lo que se dice. Por eso, yo no estoy de acuerdo y respeto cualquier punto de vista que tenga cualquier evangelista de cargar una maleta con ministerio. Yo no cargo maleta con ministerio. Yo cargo lo que Dios me dio, la salvación. O sea, yo no voy a llamar a nadie. Dios te está llamando como evangelista. Dios te está llamando como profeta. Motivando a las personas que vengan con una expectativa de que quizás no sea eso lo que Dios quiere. Y por eso vemos cómo hay mucha iglesia emocionada porque alguien le dijo que tú vas a hacer esto y vas a hacer aquello. Y cuando entra al ámbito, dice, oh, pero las cosas no son así. No, por eso no, Alejandro, porque a nosotros se nos dio la palabra. A ti cuando tú entraste al evangelio, un profeta te habló, porque Dios siempre va a usar a su profeta y su gente que hablen de parte de Dios. Alguien tuvo que decirte a ti que tú ibas a ser un evangelista y tú abrazaste esa palabra y creíste y tú eres un evangelista, a mí también y a Joel también. Alguien, o sea, el tema no es que tú profetices esos tipos de cosas, porque eso es normal, eso Dios lo va a hacer. Sino es que Joel dijo ahorita que por miedo a perder gente en la iglesia, la gente, los predicadores, no se está confrontando el pecado en la iglesia por miedo a perder gente dentro de la congregación o en la iglesia. Pero entonces hay pastores que prefieren entonces tener la iglesia llena de gente, aunque estén todo endemoniados y en pecado, y tenerla llena, que tenerla mejor, que libertar las almas que lleguen a su congregación. No entiendo eso. Bueno, eso siempre lleva un solo término, amado, y es el beneficio, los beneficios monetarios, vamos a decirlo así, monetarios. ¿Por qué? Porque una persona que diezme
50,000 pesos mensual, ¿verdad? Y no quiere aflojar esa persona, aún estando en la condición que esté, y confrontarlo, no vaya a irse de la iglesia. ¿Tú crees que sea posible eso? Bueno. Yo creo que eso no sea posible. Ay, Imagínate mi madre. un dueño de una agencia de carro. Hay mucha tela por donde cortar, porque siempre vamos a terminar en el término económico. Económico. ¿Por qué? Porque el beneficio económico es que ahora mismo está abundando en las iglesias, amado. O sea, antes los pastores pastoreaban por pastorear las ovejas de Dios, por llevar su rebaño al cielo, para que las almas sean salvas. Hoy en día, entonces, hay muchos pastores, vamos a decir hay muchos porque no son todos, pero hay muchos pastores que lo que están pastoreando es con un fin lucrativo. Muchos evangelistas, porque tú hablas de la adoración mucho y tú dices que los adoradores cobran, los predicadores cobran también. Hay muchos predicadores cobrando también. Por la mayoría. Que tú lo sabes, muchos predicadores que están cobrando. O sea, que no te predican un mensaje porque la tarifa de ellos es demasiado alta. Ellos te piden 20, 30, 40 y 50 mil pesos. Ya esos predicadores no pueden predicar en iglesitas pequeñas que quizás necesiten su servicio para predicar y ministrar la palabra en esa iglesia. Ahora en esa iglesia no. Hay predicadores que en X iglesia no pueden predicar porque ellos tienen una tarifa muy alta. Entonces también andan con un equipo de que hay que pagarle ahora, costearle el equipo. ¿Pero y qué es eso? ¿Y de dónde tú viste que Jesús cuando iba a predicar había que costearle? Todo el que está en esa línea de cobrar dinero, amado, está comprometido con el dinero, está comprometido con el que le pagó. O sea, debe ser dirigido por quien le pagó. Si usted se comprometió con cobrar dinero, entonces usted está comprometido no con Dios, sino con el hombre. Porque eso es igualito como usted hace un contrato. Si un artista hace un contrato con un hombre, tiene que cumplirle. Y tiene que cantarle lo que él demande. El problema es un asunto de percepción. Correcto. Muchachos, le voy a decir por qué. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Este es un principio poderoso porque es el modelo que Jesús usa para predicar con misericordia. Si el sermón solo tiene condena, como tienen muchos hermanos de otras congregaciones que son unos sicarios espirituales, bueno, claro. Todo el que esté expectante ahí, lo digo por experiencia propia. Sí, claro, porque hay gente yo era un mozalbete, mi madre Albestela me llevaba siempre, mi madre era adoradora, cantante, y yo recuerdo a un señor con 12 años que mandó a todo el mundo al diablo y yo no volví a la iglesia. Gloria a Jesús. Ese señor claro, porque tampoco no tenía misericordia en su mensaje. Claro, predicar el pecado como enfermedad, no solo como crimen. Cuando tú le dices a una persona que tiene una enfermedad que es el pecado, que tiene que sanarse, no es lo mismo que tú lo asesines. Sí, claro. En consecuencia, David, después de su pecado con Betsabé, en el Salmo 21, dice, castígame. Él está diciendo, yo cometí un error, y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Pero es un asunto poderoso, porque confrontar el pecado colectivo ante una individualidad también es un buen punto. Un error en la predicación del día de hoy es señalar, como hacen muchos ministros, a miembros particulares y amonestar desde el púlpito. Claro, está mal. Yo creo que está mal. Claro. Porque no podemos poner a nadie en vergüenza tampoco delante de la gente. Correcto. Entonces, en el pasaje de Daniel, en el capítulo 9, Daniel dice, hemos pecado. Cuando nosotros leemos el libro de Jeremías, que Jeremías empieza su libro y tiene la revelación de todo lo que está aconteciendo en el pueblo de Israel, él se coloca en el lugar de sus hermanos. Claro. Y cuando él habla con el rey, él no dice mi gente, mi pueblo, dice nosotros. Sí. Cuando Pablo habla también de las transgresiones que se están cometiendo a la sazón, Pablo dice nosotros. Sí. Porque la colectividad, somos un cuerpo de creyentes. Que uno lo hace desde el altar cuando está predicando. Correcto. Qué no bueno. una individualización de las transgresiones y los pecados. Eso es un tema interesante. Sí, porque hay predicadores que todo el mundo está en pecado menos ellos. Todo el mundo está mal menos ellos. Todo el mundo es hacha y hacha. Y ellos no. Ellos son los que de lo más santo, ¿entiendes? Entonces es bueno cuando se vaya a corregir, como dice Joel, no, porque nosotros hacemos esto, nosotros, ¿tú me entiendes? Para que la cosa baje un poquito más suave. Eso lleva su positividad y su negatividad, porque hay personas que a veces predican por información
y sabe lo que está aconteciendo en la iglesia y lo tiran desde el púlpito Correcto. para Y darle eso a es entender peligroso. que Dios lo usa. Y eso es peligroso. Oíste, eso es peligroso. También, mira, yo mismo doy estudio bíblico en mi iglesia y yo sé cosas que están pasando allá y a veces el estudio confronta y yo ovado esa parte para no tratar de herir a aquellos que están en esa posición. Es muy importante tener en cuenta todo eso. Así que, 7 razones por las que en el día de hoy no se predica el pecado en muchas iglesias. Dale. Se sustituye el evangelio por motivación. Bye. Hay pastores que lo que sale de su boca es mera motivación. Son terapeutas que Psicólogo. están estableciendo una psicología cuando la palabra de Dios no nos dice que hablemos de éxito, de superación, de autoestima, de grandeza, aunque esas cosas, por añadidura, la palabra dice Llega. o sea, la Biblia nos dice arrepentíos, que el reino de los cielos ha llevado. Juan el Bautista y Jesús de Nazaret lo dijeron, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3 y 4. Sin arrepentimiento no hay evangelio. Pero también, tema número 2, hay un temor de perder miembros, la membresía. Se van las ofrendas, ya ustedes lo dijeron. El pastor se incomoda que su ministerio se disminuye y su congregación no se ve tan grande. El evangelio de Juan 6, cuando Jesús de Nazaret habló duro, muchos discípulos, ¿qué hicieron? Pusieron piel polvorosa, se fueron. Pablo de Tarso confrontó el pecado en la primera carta a los Corintios, que ya lo vimos en un estudio anterior. El amor que no corrige abandona el pecado, decía Pablo, ¿lo recuerdan? Pero también se predica más psicología en el día de hoy que la Biblia. Tenemos que soltar. Hay psicólogo, Sí, claro que sí. Emociones, autoestima, mentalidad positiva, vamos por más, debemos. La Biblia no solo busca mejorar tu vida, la Biblia busca transformar tu naturaleza. así es. Eso es así. En consecuencia, la falta de autoridad espiritual en el púlpito es uno de los factores que en el día de hoy se observa cuando el arrepentimiento no se predica. Pregúntenme por qué. ¿Por qué? Porque un pastor sin formación teológica no puede transmitir lo que el Espíritu Santo nos manda, a que hablemos de arrepentimiento. Es el tema central, el adulterio, la fornicación, la corrupción, la mentira, la ira, todas esas cosas deben ser confrontadas desde un púlpito. La cultura moderna en el día de hoy idolatra la comodidad. Pregúnteme por qué, muchachos. ¿Por qué, varón? O vivimos en una generación que está sin disciplina, quiere vivir cómoda, quiere un culto express. Microondas quieren ser Termina ya. los líderes. Dale, termina. Así que quiero concluir mi estudio con esto. Una iglesia que no habla del pecado termina normalizándolo. Un centro Porque, social. Claro, lo está pasando por alto, maestro. Pero una iglesia que predica santidad, que confronta el pecado con rigurosidad, es aquella que te está diciendo, Él es el Rey de Gloria, Él es el vástago de Isaías, Él es el poderoso de la tribu de Judá, Él es que va a llenar tu vida, Él es que va a transformar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Es la palabra de Dios la que necesita confrontarte, decirte a ti cuando estés a solas con Dios, Señor, he pecado, necesito arrepentirme, necesito tu gloria, lléname de tu poder. Aleluya. Esto fue Mundo Espiritual con los pies en la tierra. Dios te bendiga.